Hola, hoy voy a hablar un poco sobre palabras que vienen del náhuatl que todavía usamos en el español. Y para los que no sepan, el náhuatl es una lengua indígena. Fue el idioma de los aztecas y hoy en día tiene entre 1 y 2 millones de hablantes nativos. Casi todos están en México. Y bueno, cuando los europeos llegaron a lo que ahora es México, encontraron muchas nuevas plantas, nuevos animales, nuevas costumbres, objetos, nuevos conceptos. Y necesitaban nuevas palabras para esas cosas. Y tenían dos opciones. La primera opción es hacer una nueva palabra. Se puede ver eso con la palabra armadillo. Es una nueva palabra para una nueva cosa. Pero hay una otra opción. Es adaptar a una palabra que ya existía en otra lengua. Eso es lo que hicieron los estadounidenses, los ingleses, cuando llegaron a partes de América que tenían hispanohablantes y armadillos y adaptaron la palabra armadillo. Por eso podemos ver como la palabra armadillo es un préstamo y es una nueva palabra, es un neologismo. Bueno, obviamente en el nuevo mundo hay muchas plantas, muchos animales, muchos conceptos nuevos para dar un nombre. Y se puede ver eso con las palabras que se adaptaron del náhuatl que todavía se usa. Por ejemplo, quetzal, que viene de la palabra del náhuatl quetzali, que quiere decir pluma. O coyote, que también viene del náhuatl. Viene de la palabra coyot. Y una de las cosas extrañas es que en ciertos acentos del náhuatl moderno se usa esa palabra coyot para una cosa que no es náhuatl, que es mexicano, que habla el español, que es de otro país, o que es a veces que es una persona indígena pero de otro pueblo. Y una de las cosas que vemos con esa palabra coyote o coyote es que cuando una palabra termina con TL en el náhuatl, que es muy común especialmente para los sustantivos, se cambia en el español a TE, como coyote. También lo vemos con ocelote, que es otra palabra del náhuatl. Un ejemplo muy interesante es tlacuache. Y, para los que no saben qué es una tlacuache, hay una otra palabra para eso, zarigüeya. Y la razón para que eso es interesante es, zarigüeya es otra palabra indígena, pero no es de náhuatl, es del guaraní. Eso se ve mucho. Hay una palabra que se usa en un país y otra palabra que se usa en otro país o otra región. Y las dos palabras son palabras indígenas, pero vienen de lenguas indígenas. Por eso, el acento de que una persona habla el español está atado no solo con Europa o lenguas indígenas en general, pero con ciertos pueblos específicos. Y eso podemos ver con Tlacuache. También podemos verlo con cacahuates. Creo que es un ejemplo interesante porque en España y México se dice cacahuates, que viene de náhuatl. También en el francés se usa de cacahuat, para los cacahuaches. Pero en el resto del mundo hispanohablante se usa otra palabra, maní, que viene del taíno, otra lengua indígena. Y podemos ver los animales, las plantas, pero también podemos ver algunas cosas que pertenecen a la cultura indígena específicamente. Por ejemplo, chocolate, que es una comida preparada de una manera específica. Bueno, con el globalismo y el cambio del mundo, el chocolate que se hace en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, no es el mismo que
la bebida que los aztecas tomaban. Pero todavía se toma esa bebida en México, es muy popular. También tenemos guacamole, que viene de la palabra aguacate, y mole, que quiere decir salsa. También hay palabras para objetos que son atados a la cultura. Por ejemplo, metate, o petate, o jicara, o coma. Todas esas palabras vienen de Anuar y son cosas que pertenecen a la cultura indígena de México específicamente. Hay algunas palabras que son globales, como las palabras que ya he dicho para la comida, para los animales, para las plantas, pero hay otras palabras que se usan internacionalmente, pero no de un nivel global. Por ejemplo, la palabra tocayo es una palabra muy común en el mundo hispanohablante, pero no es una palabra global. Y creo que es una palabra interesante desde una perspectiva de la cultura, porque una vez uno de mis maestros del náhuatl me dijo que viene del costumbre que cuando hay un padrino y tiene un ajejido, se da el nombre del padrino. Y por eso los dos tienen el mismo nombre, son literalmente tocayos. Viene del tocayo, literalmente quiere decir nuestro nombre. Y para mí me parece como una palabra muy útil. Aquí sería que tengamos eso en el inglés, pero desafortunadamente tengo que usar mi nombre cuando una otra persona tiene el mismo nombre. Es un poco extraño porque hay muchas personas con mi nombre. Y hay algunas palabras que solo se usa en México. Por ejemplo, cuate. Creo que hay algunos países donde también se usa, pero la mayoría es de México. Y es otra palabra muy fascinante, porque viene de la palabra cuatl, quiere decir gemelo. Y se puede ver en las historias de las personas indígenas de México, de Guatemala, de otros países, que para ellos los gemelos son muy importantes. Hay historias de Chicomochochitl o Siete Flor, que tiene un gemelo muy importante para su historia, Macuilxochitl o Cinco Flor. Y también en el Popol Vuh hay una historia de dos gemelos que van al infierno, a Xibalba. Y es algo muy importante en la historia. Como ya he estado hablando de nombres, hay ciertos nombres, por ejemplo, Xochitl, que quiere decir flor, que son usados todavía. Y hay muchos lugares que tienen nombres del náhuatl. Por ejemplo, México o Mazatlán, Zacatecas. Zacatecas es un lugar un nombre interesante, digo, porque viene de una palabra zacate, que es una palabra muy regional, me parece. Hay muchas partes de México donde no se usa, pero sí, se usa en partes, especialmente en el sur, creo, para el pasto. Zacate, pasto. Y hay otras maneras en que podemos ver un poco de la cultura indígena en la lengua del español mexicano. Por ejemplo, tianguis, que viene de tianquis, es la palabra en náhuatl para mercado y todavía se usa para mercados de aire libre. O tlapalería, que en el resto del mundo hispanohablante es ferretería. Y tlapalería, desde una perspectiva de lingüística, es interesante porque viene de tlapali, que quiere decir color o pinta, creo. Pero tiene este sufijo ría del español, por eso se junta, es como un neologismo, una nueva palabra y un préstamo de una lengua indígena. Otra palabra común en México que creo es muy interesante es la palabra elote. Viene de elotl y es algo que me parece muy interesante porque
En el náhuatl hay muchas palabras para el maíz de formas diferentes y el elote sigue esa tradición de tener una palabra específica para el maíz en una forma específica. Cada parte del mundo hispanohablante es como un microcosmo de la historia y de las interacciones culturales de ese lugar. Y bueno, para mí es algo muy hermoso.